¿Has visto alguna vez estas manchas oscuras en el cuello de algunas personas? También se lo ve en niños. Hoy hablamos de la enfermedad que produce esta condición, el hiperinsulinismo. ¿Por qué se produce esta mancha oscura en nuestro cuello, en los pliegues, entre los brazos, entre las piernas? La condición que lleva a esto se llama hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo es una sobreproducción de hormona insulina, en la cual nuestro páncreas va a segregar en cantidades altas esta hormona, estimulado a algunos factores alimenticios, factores de estrés y otros factores que vamos a conocer en este tema. Empecemos diciendo que la insulina es una hormona propia de nuestro organismo que se ve utilizada cada vez que nosotros consumimos algún alimento. Cada vez que comemos una fruta, un carbohidrato, alguna verdura, consumimos algún azúcar, nuestra insulina va a verse producida en el páncreas. Esta insulina sirve para introducir la glucosa en nuestras células y a partir de ello proveernos energía. Pero, ¿qué pasa cuando la insulina se produce en sobremedida? Lo que va a producirse es un aumento en la producción y acumulación de grasa en nuestro cuerpo. De tal manera, con el pasar del tiempo, el exceso de insulina nos va a llevar a una acumulación de grasa abdominal, grasa visceral, grasa subcutánea y al aumento de peso. A esta condición donde una persona empieza a engordar, a aumentar de peso, es porque está produciendo normalmente más insulina de la que debería. Pero cuando pasa el tiempo, normalmente en años, el hiperinsulinismo va a producir también una mayor cantidad de cuerpos ácidos. Estos cuerpos ácidos, al segregarse por nuestra piel, van a pigmentar y lastimar y lesionar nuestros tejidos, de tal manera produciendo inicialmente una rugosidad en la piel, que es un signo propio del hiperinsulinismo, y a posterior un oscurecimiento de la piel. Es de ahí que las imágenes que vemos normalmente vienen acompañadas a la resistencia a la insulina junto al hiperinsulinismo. A esta condición de oscurecimiento de la piel lo vamos a llamar acantosis nigricans, que es el nombre clínico para identificar esta lesión en la piel. Esta lesión no tiene un tratamiento dermatológico propio. Muchos al ver esta lesión lo primero que hacen es recurrir a un dermatólogo. Pero normalmente esta lesión o este problema de piel está relacionado con un problema metabólico, por lo cual deberíamos recurrir buscando ayuda en un endocrinólogo o un nutriólogo para tratar el problema desde su raíz, que es un desequilibrio del metabolismo. El hiperinsulinismo no es una diabetes como tal, se puede conocer como una prediabetes porque con el pasar de los años una buena cantidad de personas o un buen porcentaje de las personas que padecen el hiperinsulinismo van a terminar en diabetes y algunos no lo van a hacer. De tal forma el hiperinsulinismo se conoce como un proceso prediabético en la mayoría de las personas. Hablemos un poco más de los factores que pueden llevar al hiperinsulinismo. Normalmente, el consumo excesivo de carbohidratos, panes, fideos, masas, harinas, el arroz, carbohidratos con alto contenido de almidón, como decíamos, el arroz, panes refinados, bollerías, galletas y demás, van a incrementar la secreción de insulina por nuestro páncreas. Y ese proceso, de forma repetitiva, nos va a llevar a una condición de hiperinsulinismo. La fruta no se salva. El consumo de fruta excesivo por su alto contenido de azúcar, de fructosa, también el carbohidrato que contiene la fruta, va a producir también que nos suba la glucosa y por ende la insulina. De tal forma, también el consumir fruta, jugos de fruta, extractos de fruta y otros procesados de la fruta, como el azúcar de fruta, el azúcar de alta fructosa, va a determinar a largo plazo un hiperinsulinismo. El maíz es otro alimento que también va a llevar al hiperinsulinismo por su alto contenido de azúcar de alta fructosa, almidones, y mientras más refinado sea el maíz, esto es peor. Las pipocas, las palomitas de maíz y cualquier otro derivado extraído del maíz normalmente es muy sensible en que tengamos niveles más altos de glucosa y a partir de ello que también vayamos desarrollando hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo va a presentar los siguientes síntomas: disminución visual o una visión borrosa,
falta de energía, sentir que nos desvanecemos en varios momentos del día, un sueño profundo, agobiante después de una comida, por ejemplo, después de un almuerzo, a los 15 o 30 minutos sentir que debemos dormir sí o sí porque se me van cerrando los ojos. Es una condición propia que se nota en personas con hiperinsulinismo. También el hecho de sentir escalofríos, temblores, en la noche sentirse desvanecido, intentar dormir en la noche pero no lograrlo. Son factores que muchas veces se pueden confundir con una presión baja o incluso con una disminución de la falta de ingesta alimenticia, por lo cual muchos dicen, nada, siento que se me ha bajado el azúcar y más bien debo consumir algo dulce. Y es que eso es un círculo vicioso que está relacionado con el hiperinsulinismo, porque en personas sanas que todavía no son diabéticas, al tener hiperinsulinismo, la insulina por su naturaleza reduce la glucosa en sangre. El paciente se siente disminuido a nivel de la energía y lo primero que hace buscar es azúcares, por lo cual vuelve a subirle la glucosa, vuelve a producirse más insulina y a partir de ello vuelve a tener un bajón y busca nuevamente un alimento dulce. Este círculo vicioso es de nunca terminar, de ahí que las personas que empiezan a padecer hiperinsulinismo inicialmente van aumentando de peso progresivamente hasta alcanzar un grado de obesidad que ya es muy notorio y viene relacionado ya con los signos que vamos a hablar. Entre los signos más importantes es el que ya hemos visto. Un signo es la cantosis nigricans, el oscurecimiento de la piel, oscurecimiento de los pliegues. Es un signo primario. También vamos a encontrar la aparición de verrugas en el cuello, puntitos que parecen lunares, los confundimos muchas veces, pero en realidad es un proceso de acumulación de células muertas, los cuales tienen una apariencia de verrugas. También vamos a encontrar un oscurecimiento de la piel, sobre todo en la parte de los laterales de nuestro rostro, donde podemos notar oscurecimiento. Y a partir de ello notar algunos otros factores, sobre todo un escozor corporal nocturno en la noche, normalmente en la zona cerca genital, también por la espalda, donde también se ve relacionado con la aparición de levadura bucal. Cuando sacamos la lengua, cuando nos despertamos en la mañana y vemos una masa sobre nuestra lengua, estamos notando que hay una sobreproducción de levadura y esto viene porque cuando tenemos hiperinsulinismo, la Candida albicans, que es un hongo propio de nuestro sistema digestivo, se desarrolla y va a migrar a zonas donde no deberíamos tenerla. También esta Cándida es responsable de muchas infecciones a nivel urinario, sobre todo en la mujer con hiperinsulinismo va a desarrollar muchas infecciones continuas y recurrentes a nivel vaginal urinario y un escozor generalizado sobre todo en la noche. Los azúcares, el azúcar blanca, el azúcar morena, la miel, azúcares con alto contenido calórico y de alto índice glucémico, también van a llevarnos a futuro a un hiperinsulinismo y, como también sabemos, una diabetes tipo 2. Pero también hay una relación directa entre edulcorantes, que son opciones que muchos utilizamos a evitar el azúcar como tal, que también pueden producir hiperinsulinismo. Uno de ellos es la dextrosa, otro elemento es la maltodextrina. La maltodextrina es una sustancia química endulzante que tiene características de ser más dulce que el azúcar y tener un índice glucémico mucho más alto que el azúcar. Y también subirnos la insulina más que cualquier otro azúcar. La maltosa y la maltodextrina es muy peligrosa para nuestra salud, pero curiosamente estamos inundados de alimentos con maltodextrina. De acercarnos a un supermercado y agarrar cualquier galleta comestible, desde un ketchup, vamos a leer que entre sus ingredientes tenemos maltodextrina. Y este es uno de los elementos que hoy sabemos que eleva nuestra insulina de gran manera. De tal forma, hoy en día, la diabetes tipo 2, acompañado de su camino previo, que sería la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo, es una pandemia silenciosa. ¿Qué tal? Todos los médicos vamos viendo, nutriólogos, endocrinólogos, que día a día diagnosticamos cada vez más pacientes con obesidad
más pacientes diabéticos tipo 2 y más pacientes con hiperinsulinismo. ¿Qué podemos hacer para tratar esta condición? De no tratarse el hiperinsulinismo, como decíamos al principio, el riesgo de tener diabetes tipo 2 es muy alto. Y a la vez engordar sin medida, porque el hiperinsulinismo es una hormona de construcción y no tratarla en su momento va a llevar a una obesidad mórbida. De tal forma, controlar esto en sus primeras fases es ilógica. Todo lo mencionado en alimentos que pueden llevarnos a un hiperinsulinismo deberían contenerse, evitarse, dejarlos. También deberíamos medicarnos. Esta condición del hiperinsulinismo es una de las condiciones donde sí o sí sugiero a un paciente ser medicado. Para ser medicado deberíamos buscar ayuda profesional en nuestro lugar de residencia más cercano y con un médico que esté totalmente capacitado para manejar esto. Los factores más importantes para tratar el hiperinsulinismo es un control de sangre. En un control de sangre podemos valorar la insulina basal, la glucosa y también la insulina post-estímulo. En pacientes que se practican un control en sangre y notamos que la insulina basal es alta, deberían medicarse por lo menos 2 veces al día. Y en pacientes donde la insulina basal está normal, pero la insulina post-estímulo está alta, deberíamos usar medicación de 1 vez al día que sea de liberación prolongada. Es muy importante entender que la medicación base para el tratamiento del hiperinsulinismo no va a curar o revertir esta condición. La metformina, el medicamento preferido para tratar el hiperinsulinismo, no va a curar ni revertir esta condición. De tal forma, la metformina lo que mejora es la sensibilidad a la insulina, por lo cual puede evitar que nuestro páncreas esté produciendo una cantidad exagerada de insulina, pero dejando de tomar la medicación no es que el paciente se vaya a curar. De tal manera es importante entender que la metformina forma parte de un tratamiento mucho más amplio para el control del hiperinsulinismo, a lo cual deberíamos introducir dieta especializada guiada por un profesional, deberíamos manejar actividad física, manejar una herramienta como el ayuno intermitente y otras actividades que pueden facilitarnos mejorar la sensibilidad de la insulina. Todo esto debe estar pareado en conjunto y no por separado. Medicación, suplementación, nutrición y actividad física. Comer con menor frecuencia puede mejorar esta condición. Recordemos que cada vez que nuestro paladar, en nuestra boca, se introduce un alimento pensando que no van a hacernos daño, por ejemplo, masticar un chicle que tal vez no tiene calorías, que tal vez no tiene azúcar, pero el solo hecho de producir masticación para tu cerebro le está diciendo que va a entrar un alimento. ¿Y qué sucede? Tu páncreas empieza a producir insulina y estás produciendo insulina aunque no comas. El solo hecho de masticar entonces y ponernos algo a la boca va a llevar a producir más cantidad de insulina. Entonces, privarnos también de estar todo el tiempo con cualquier alimento bajo la boca es importante para tener un control de esta condición. Suplementos que deberíamos aportar en un tratamiento para el hiperinsulinismo. Sí o sí, magnesio, citrato de magnesio, imprescindible para lograr revertir este problema. Ácido hidroxicítrico, imprescindible para lograr oxidar grasas y perder peso. Polinicotinato de cromo para mejorar la disminución de la glucosa en sangre y tener una mejor tolerancia a ella. Potasio. El potasio es imprescindible para el hiperinsulinismo, al igual que el magnesio. Estos dos minerales deberían suplementarse en pacientes que tienen esta condición, dosificados correctamente según su peso, edad, estatura, pero siempre valorando también la condición renal. El potasio es un mineral muy bueno para nuestra salud, pero que algunos pacientes por su condición
De repente necesitan cantidades o dosis menores a las recomendadas, o también debe valorarse previamente si este paciente tiene hipertensión, está tratado con medicación para la hipertensión, donde muchas veces no se puede combinar potasio con losartán y así variedad de otros medicamentos. Pero esto siempre debe ser guiado por un profesional. Hablar del hiperinsulinismo nos va a tomar horas de entendimiento, horas de capacitación, y de tal forma este video tiene el objetivo de informarnos muy básicamente para el común de las personas que no son médicos, que no forman parte del sistema de salud, y cuesta un poquito entender bien cómo funciona esto de la resistencia a la insulina. Espero que sea útil tanto para mis pacientes y todas las personas que logran visitar este canal. Y lo que más puedo recomendarles es que visiten a un especialista. Las especialidades recomendadas para tratar el hiperinsulinismo es un nutriólogo, un nutricionista o también un endocrinólogo. Es importante tener esta guía profesional para no cometer errores, no automedicarnos y no frustrarnos en el proceso de controlar esta enfermedad. Y si en casa, amigos, familia o niños hemos visto este signo primario, el oscurecimiento de nuestro cuellito, la aparición de pliegues rugosos, busquemos ayuda. Esto es metabolismo y nutrición. Recuerda, mantenerse sano es más fácil que tratar de sanarse.